doctora. Ya, gracias, gracias. Entonces, bueno, continuamos, hablamos de esta parte sobre el equilibrio ácido-base. Continuamos y nosotros hablábamos de este rango, ¿no? Hay referencias que nos hablan del rango de pH normal en el plasma, 7 algunos lo redondean, ¿no? 7.35 y el otro extremo del intervalo sería 7.45, ¿no? Hay otras fuentes que nos dan un poquito más estricto, nada más miren cuántos puntos, ¿no? 0,2, acá 0,4, 0,5, ¿no? Medio punto, digamos, del valor del pH, ¿ok? Entonces, vamos acá, por aquí, ya. Y bueno, entonces los cambios de pH, como dice, tienen varias consecuencias. Entonces, cambios de pH son importantes en el sentido de que alteran, ¿no? Por ejemplo, la estructura proteica es una de las consecuencias de la alteración ¿no? Del pH. ¿Por qué? Porque a un pH distinto, ¿no? Pueden perder la estructura tridimensional. Entonces, por lo tanto, ese arreglo, esa acomodación que tienen las proteínas, si de pronto pierden su estructura tridimensional o dimensional o bidimensional, entonces cambia su función, ya no funcionan. Muchos de ellos tenemos muchas proteínas estructurales, que con cambios de pH, pues entonces van a desnaturalizarse, ¿no? Entonces, pues se pierde la función proteica. Entonces, es importante mantener constante en este rango, ya podemos irnos a este rango, la concentración del pH. Por eso está apenas un pequeño cambio, está muy estrechamente relacionado, ¿no? También estas alteración del pH, uno de los primeros sistemas que se va a ver alterado es el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si hay una acidosis, se presenta una acidosis, las neuronas son menos excitables y se deprime notoriamente la función del sistema nervioso, las reacciones son más lentas, ¿no? Puede llegar a una parálisis parcial, confusión, hasta desmayo inclusive, ¿no? Y en el caso de la alcalosis, las neuronas se tornan hiperexcitables. A veces se presentan más casos en realidad de acidosis, si hablamos de cambios, alteraciones en el pH, pero las más graves son las alcalosis, si no se llegan a regular ¿no? De acuerdo correctamente. Y una alcalosis, como les digo, que no se llega a regular, una alcalosis grave puede producir hasta tétanos muscular, o sea, los músculos finalmente ¡pum!, dejan de funcionar, ¿no? Esta tetania impide que el músculo regrese, ¿no es cierto?, a su estado de relajación y nuevamente pueda producir otra contracción muscular. Y lo riesgoso es pues porque cuando llega a afectar músculos como músculos importantes, como músculos respiratorios, pues ahí se ve, entonces se pone en riesgo hasta la vida, ¿no? Muy bien. Y también hay alteraciones del pH que pueden también como consecuencia alterar también el equilibrio hidroelectrolítico, siendo uno de los más afectados la alteración de los niveles de potasio. Muy bien. Los ácidos y bases tienen muchas fuentes, ¿no? La entrada del ingreso al organismo de ácidos básicamente a través de la dieta u otras, digamos, productos intermediarios como ácidos orgánicos, ¿no? Entonces, parte de algunos alimentos pueden llevar en la dieta, ¿no?, la producción de ácidos orgánicos, aunque básicamente todos estos se metabolizan, pero a veces hay algunos ácidos que no son buenos para el organismo, son tóxicos porque llegan a producir intermediarios tóxicos. Puedo mencionar, por ejemplo, el metanol. El metanol obviamente es tóxico, ¿no? Sabemos que el etanol tenemos cierta tolerancia y tiene sus efectos, ¿no? Pero el metanol es bastante peligroso porque va a producir finalmente ácido fórmico y este ácido fórmico es tóxico porque genera una acidosis metabólica. Bien, después puede haber casos en que también nuestro organismo puede producir, ¿no? Entonces, la producción metabólica de ácidos orgánicos también puede incrementarse en algunas condiciones de alteración.
la cetoacidosis, ya que personas, por ejemplo, con una diabetes no controlada, que persiste este mal control de la diabetes, necesitan, ¿no? Para nuestro organismo, para producir energía, la producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, estos cetoácidos. ¿Y qué es lo que sucede? Estos cetoácidos se llegan a acumular y generan, pues, y van a cambiar, generando también una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica, como les digo, es ¿no? Causa alteraciones y es riesgoso mantener esta acidosis en nuestro organismo, por lo cual nuestro organismo tiene, pues, para regularlo, ¿no? Los dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Qué otra cosa puede provocar una acidosis? La producción de CO2, que finalmente va a producir ácido carbónico. Este puede acumularse y generar también una acidosis. Muy bien. Es menos frecuente el ingreso de bases, ¿sí? Puede haber fuentes dietéticas, es muy poco, pero por ejemplo está el consumo de justamente de bicarbonato o sustancias que contengan bicarbonato, a veces, por ejemplo, para tratar problemas digestivos como de gastritis, acidosis, ¿no? Justamente en el estómago la gente ingiere, ¿no? Bicarbonato. Algunas veces dicen, recomiendan, uy, la acidez del pH es peligroso, dicen, entonces hay que consumir diariamente una dosis de bicarbonato, ¿no? Y esto es peligroso porque el consumo constante y sobre todo altas dosis de bicarbonato pueden generar una alcalosis metabólica. Entonces, ahí hay una causas iatrogénicas también, ¿no? Pero por mal uso de las personas o excesivo, ¿no? Consumo de este bicarbonato en sí, más que como fuente dietética. También es posible problemas metabólicos, más que ingreso, por ejemplo, la, la producción de vómitos, por ejemplo, ya que en el caso de los vómitos se elimina bastante, se puede eliminar ácido clorhídrico, ¿no? Y se elimina, esta eliminación de protones hace pues que disminuya, ¿no? En nuestro organismo la cantidad de protones y eso pues puede provocar en este caso que aumente la concentración de bicarbonato, ¿ok? Y bueno. Aquí tenemos también, ¿no? En el organismo, como es este balance, ¿no? Del pH plasmático, aquí tenemos más estricto este intervalo, y que, pues, factores, por ejemplo, externos como la dieta y productos del metabolismo harán, pues, que pueda variar este pH, ¿no? Por ejemplo, para ingreso de protones, en primer lugar, como les decía, el consumo, muchos ácidos grasos, algunos aminoácidos que derivan en ácidos orgánicos pueden incrementar, ¿no? La concentración de hidrogeniones, también la combinación de CO2, la combinación de CO2 más agua, el ácido láctico, por ejemplo, cuando se realiza bastante, la producción de ácido láctico, cuando se produce bastante ejercicio, ¿sí? Puede provocar también esta acidosis, ¿no? La hipoventilación también puede aumentar la concentración de CO2 y provocar una acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos pues factores, los cetoácidos, sobre todo en personas diabéticas, por ejemplo, que en el metabolismo hará que aumente el consumo, o el consumo, perdón, la producción de estos ácidos, hará pues que cambie y aumente los protones, favoreciendo una acidosis. También está, ¿no? Los reguladores, les decía, el sistema respiratorio a través regulando la ventilación, la hiperventilación o la hipoventilación, ayudan a regular esto. Sobre todo hablamos, por ejemplo, momentos de hiperventilación en la cual, por ejemplo, si hay una acidemia, con una hiperventilación puede provocar disminución de la concentración de CO2 y por lo tanto disminuir, ¿no? Lo que es la acidemia. También está el otro, la hipoventilación. La hipoventilación no se puede regular mucho, como la hiperventilación es más factible. En cambio, la hipoventilación sí es un factor a nivel pulmonar para regular el pH, pero tiene un límite la hipoventilación porque nuestro organismo no puede, la hipoventilación provocaría baja concentración de oxígeno.
Entonces nuestro organismo no puede prolongar momentos de hipoxia, ¿no? Por lo tanto, es relativamente útil este mecanismo. En cambio, la regulación renal, bueno, es un poco más lenta que el caso del sistema respiratorio, pero eficiente, ¿no? Eficiente en regular el pH. Entonces, son factores que ayudan al egreso de protones, vemos aquí. Y acá cabe mencionar en primer lugar, lo más importante para ayudar a regular antes del sistema respiratorio y el sistema renal es la presencia de amortiguadores en nuestro medio interno, en sangre, por ejemplo, ¿no? El bicarbonato. La presencia de bicarbonato en el líquido extracelular, en general, en el medio interno, en la sangre, en fin, es un importante amortiguador. Los cambios en bicarbonato no suelen ser, como les digo, muy frecuentes, pero este va a ayudar a que no se produzca una acidemia, ¿no? Hablando en sangre, no se produzca una acidosis en general. Otros amortiguadores orgánicos, tenemos pues diversas proteínas, la hemoglobina, importante proteína amortiguadora, y también la presencia de fosfatos en la célula. Entonces, la hemoglobina, proteínas tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular, y también en los mismos, estos componentes, en el medio intracelular. En orina también acompañan como amortiguadores los fosfatos, la presencia de fosfatos y amoníaco en la orina. Muy bien, entonces les decía que la homeostasis, para mantener la homeostasis del pH, va a depender en primer lugar de los amortiguadores, una respuesta más rápida de los pulmones y un poco más lenta y eficiente de los riñones. ¿Mm? Entonces acá decía los amortiguadores, están proteínas, fosfato, bicarbonato, listo. Los cambios que producen, por supuesto, los amortiguadores, algo moderado, no son tan radicales para inmediatamente cambiar, no es así, sin una situación de acidosis o alcalosis, sino que poco a poco ellos van actuando, ¿no? Y regulando para mantener en ese rango tan delicado el pH. Como así, estos amortiguadores, por ejemplo, se combinan, captan y gastan, ¿no? Captan todos los protones libres en el medio o los liberan para justamente disminuir también, para alcalinizar, mejor dicho, el medio. Muy bien, eso sería el primer lugar, ¿no? Los amortiguadores. En segundo lugar está la ventilación, regular la ventilación para compensar estas alteraciones de pH, ¿sí? En realidad, pues es importante porque va a corregir el 75% de las alteraciones del pH. Sin embargo, también cuando hay problemas de respiración o cambios por factores ambientales, factores internos que produzcan hipo o hiperventilación, también puede provocar justamente una alteración del pH, ¿no? O sea, puede producirla, también puede corregir, ¿no? Esas alteraciones inmediatas se pueden corregir, ya que la respuesta, ya sea de hipoventilación o hiperventilación, es inmediata. Y, a ver, puntualicemos, ¿ya? Me refiero. La hipoventilación, ¿sí? La hipoventilación, ¿qué es lo que provocaría la hipoventilación? ¿No? Menor ventilación, acumulación, aumento de la presión parcial de CO2. ¿Listo? La hipoventilación. ¿Ok? Aumentaría entonces la concentración de CO2. Este CO2 al combinarse con agua, producir más ácido, óxido carbónico, y va a producir entonces una acidosis. Se va a producir una acidosis, puede producir, por ejemplo, una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? La hiperventilación, mayor eliminación de CO2, por lo tanto, la presión parcial de CO2 va a disminuir. O sea, esto es la hiperventilación, ¿no? Sí, disminuye la presión parcial de CO2 y si esta hiperventilación se mantiene, podría producir una alcalosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente los reflejos en cuanto a la ventilación ayudan a compensar, a regular estos procesos. Muy bien. Y como les decía, el caso de la hipoventilación puede provocar la acidosis. Ahora,
la hipoventilación como mecanismo de compensación, o sea, por ejemplo, si hay una alcalemia, como mecanismo de compensación, una hipoventilación no puede durar todo el tiempo, porque en la hipoventilación dice hipo. Entonces, justamente también la hipoventilación, además de aumentar la presión parcial de CO2, recordemos que la hipoventilación va a disminuir la presión parcial de oxígeno, la hipoventilación. Entonces, por lo tanto, como mecanismo de compensación no puede prolongarse debido a que no podemos, pues, prescindir, ¿no? Del oxígeno. ¿Ok? Bueno, amortiguadores, ventilación y en tercer lugar los riñones, ¿sí? Utilizan también amortiguadores como el amoníaco, fosfato, ya les mencioné, y con esto también ayudan a buscar la homeostasis del pH. Muy bien. Y aquí lo que les decía, las compensaciones, cómo responde entonces nuestro sistema respiratorio frente a, en primer lugar, frente a una acidosis metabólica, es decir, una ingesta en la dieta, en fin. Y entonces, ¿sí? Acá también es importante la ley de las masas, nos dice, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde, acá. Entonces, una acidosis metabólica, ¿no? Por incremento, entonces, de los protones, concentración de protones plasmáticos, por ejemplo, les decía por la acumulación de ácidos orgánicos en el medio interno. Entonces, bajará el pH, ¿sí? También un aumento en la presión parcial de CO2, pues también llevará, como les decía, esa acumulación de al ácido carbónico y luego la exceso, sí, sí, cuando ese ácido carbónico pues está en medio acuoso, se va a desdoblar, hay un exceso de protones, nos llevan a acidosis. Ok, entonces, esta acidosis va a ser captada por quimioreceptores periféricos, los quimioreceptores carotídeos, ya han escuchado hablar de ellos, ¿no? Carotídeos y aórticos. ¿Sí? Entonces, este cambio, esta, ¿no? Disminución del pH es captado y los quimiorreceptores mandan un mensaje, ¿no? Mandan el mensaje a neurona sensitiva a los centros de control respiratorio que se encuentran en el bulbo raquídeo. ¿Listo? Si estamos por el otro lado, hay un aumento en la presión parcial de CO2. ¿Lo captan los quimiorreceptores periféricos? Sí, pero también importante, lo captan los quimiorreceptores centrales, que están en el mismo bulbo raquídeo y mandan interneuronas a pasar ese dato, ¿no? Para que el bulbo raquídeo se dé por enterado que hay una acidosis bajo el pH. Entonces el bulbo raquídeo da la orden de aumentar los potenciales de acción en las neuronas motoras somáticas implicadas, o sea, en los músculos respiratorios que están, entonces, por lo tanto, en los músculos implicados en la respiración. Entonces se da el mensaje de aumento de potencial de acción, o sea, la señal a través de neuronas motoras que mandan el mensaje, ¿no? A los músculos y entonces se activan los músculos de la ventilación y con ello aumentará la frecuencia y profundidad respiratoria. Si nosotros aumentamos la frecuencia y profundidad respiratoria, estamos yendo hacia una hiperventilación, un aumento en general de la ventilación, en tanto como frecuencia respiratoria, o tanto del número de respiraciones por minuto, como la profundidad, ¿sí? De la respiración. Estamos dirigiéndose hacia una hiperventilación. Y entonces, esta hiperventilación va a hacer pues que disminuya la presión parcial de CO2. ¿Sí? O sea, con esto, este exceso de CO2 lo estamos rápidamente eliminando. Eliminamos rápidamente bastante CO2, ¿ok? Y entonces va a disminuirse por acción, por ley de la acción de masas, o sea, porque si disminuye el CO2, luego el CO2 ¿no? Se convierte en ácido carbónico, este se divide en protones y en bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, esa disminución, ese retiro, esa eliminación de finalmente protones por la ley de acción de masas, o sea, por cuestión de masa, hará pues que se disminuya los protones plasmáticos, ¿no? Porque si eliminamos CO2, vamos a eliminar protones por la ley de acción de masa, o sea, es el equilibrio. Disminuye el CO2, disminuye el ácido carbónico, disminuyen los protones.
Y por lo tanto, al disminuir los protones plasmáticos, jalamos los protones plasmáticos ¿cómo los hemos eliminado? Los protones plasmáticos. Estos protones plasmáticos se unen con bicarbonato y agua, forman ácido carbónico. El ácido carbónico va a formar luego CO2 y el CO2 se elimina al ambiente. ¿Sí? Entonces, pues estamos gastando protones del plasma y con eso aumentamos el pH. ¿Listo? Entonces vemos aquí que hay una retroalimentación negativa para inhibir a los quimioreceptores periféricos y centrales cuando ya se reguló los valores normales de la presión parcial de CO2 y se llegó a valores normales de pH. Y por supuesto lo que les decía, ¿no? La regulación negativa. ¿Ok? Eso es cuando hay una acidosis metabólica, la compensación respiratoria, esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, esto me está estorbando. Sal. Ya, bueno. Ok, entonces, en cuanto a la compensación renal frente a la acidosis, ¿no? Entonces, ¿cómo es la compensación renal? Es más lenta, les decía, sí, pues es más lento, pero entonces, si hay una acidosis, el riñón va a buscar, uy, se pinta así, va a buscar eliminar protones, ¿sí? En primer lugar, ese exceso de protones en primer lugar, es amortiguado por iones amoníaco y fosfato. Ya, eso es lo primero, este sistema de amortiguamiento. Pero bueno, persiste, ¿no? La acidosis, hay muchos protones. Entonces, en la orina, bueno, va a circular, ¿no es cierto? Esa formación de líquido filtrado, circulan los protones. Entonces, ¿qué buscamos para regular entonces ese pH? Reabsorber bicarbonato para que actúe como, es más eficiente todavía que el amoníaco y fosfato, más eficiente es el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato puede ingresar tranquilamente por todo el medio interno y va a regular ese pH, ¿no? Ese pH bajo lo va a amortiguar, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí tenemos que el exceso de protones es captado por, les decía, amoníaco y fosfato. Vemos aquí, por ejemplo, el fosfato filtrado. El fosfato se filtra, ¿no? Vemos el glomérulo, lo filtra, y llevamos a los túbulos, paso todos los túbulos y nos vamos a encontrar en los túbulos, se me fue, el túbulo contorneado distal, la segunda mitad, y el tubo colector, ¿sí? Tubo colector. Ok, entonces ahí ya es capturado estos protones por los fosfatos, también amoníaco, pero en este caso estamos viendo el fosfato, ¿no? Que capturó el exceso, vemos aquí, para luego excretarlo en la orina. Pero entonces ya vamos en este proceso. Pero ¿cómo inicia todo esto? Les decía, tenemos a las células intercaladas, ¿no? Entonces, en la parte distal de la nefrona. Entonces, en sangre ahí está. Ok. Líquido intersticial, esta es la luz, y la luz del túbulo, en este caso, la parte distal de la nefrona. Y nos ubicamos aquí, ¿ok? Muy bien, células de la nefrona, está el líquido intersticial. Y bueno, ¿qué algo sucede? Les decía que cuando hay una acidemia, ¿no? Suben los niveles de protones en sangre, ¿sí? Estamos aquí en sangre, se va a producir CO2 y este CO2 va a ingresar, ¿no? Pasa el CO2, tenemos aquí el CO2, pasa a la sangre, pasa a la célula epitelial. Acá está la membrana basal y aquí está la membrana apical. ¿Ok? Entonces, el CO2 cuando se combina con agua, por acción de la anhidrasa carbónica, finalmente se va a convertir en ácido carbónico y luego este se disocia y tenemos protones y bicarbonato. El bicarbonato, ¿sí? Va a ser reabsorbido. Esto estamos hablando de las células intercaladas tipo A. El bicarbonato, vemos aquí el transportador, va a ser reabsorbido. Listo, el bicarbonato es un amortiguador, se agrega al líquido extracelular y de ahí pasa hacia la sangre. Entonces, pasa el bicarbonato hacia la sangre, ayuda a neutralizar esos protones excesivos en sangre. Y por otro lado, los protones se transportan, tiene transportadores solo en la membrana
apical, estos protones se transportan hacia la luz del túbulo. ¿Ok? Ese protón se combina con ácido fosfórico, o sea, con los fosfatos. Se combina, acá tenemos el grupo fosfato. Y finalmente, como fosfatos, es excretados en orina. ¿Ok? Solo el protón puede eliminarse en orina, también solito se puede eliminar en orina el protón. Muy bien. Otra forma, tenemos los aminoácidos también capturan protones, ese exceso de protones. Luego se obtiene grupos amoníaco, aquí está el ion amoníaco, y este es excretado, ¿no? Pasa su transportador, es excretado membrana apical y también es excretado en orina. De esa manera eliminamos, nos deshacemos del exceso de protones y se reabsorbe el bicarbonato. Aquí un poquito más del proceso, ¿no? Acá está la luz. Vemos aquí capilar, pero esta vez vemos una célula tubular proximal, vemos esta regulación. Vemos aquí normalmente, ¿no? Tenemos un intercambiador. Hace un momento comenté, ¿no? Bueno, más temprano. Intercambiador aquí de sodio, potasio, que secreta protones. Les decía que la regulación empieza aquí en el túbulo proximal. No, ayer comentábamos en el túbulo proximal. Entonces, vemos aquí, esta es la luz del túbulo proximal, la membrana apical, acá está la membrana basal y la parte apical en la luz del túbulo, ¿no? Vemos allí que se filtra sodio, se filtran protones, acá vemos que se filtra bicarbonato. Bueno, vemos acá ingresa sodio, ¿sí? Ingresa sodio y cada vez que ingresa sodio salen protones. Importante recordarlo en el túbulo proximal. El que ingresa este sodio se intercambia con un mecanismo antitransportador para sacar protones. ¿Ya? Ingresa el sodio y luego este sodio bueno, va a salir del celo epitelial, va al espacio intersticial y de ahí va hacia los vasos sanguíneos, hacia la sangre, por un sistema cotransportador con bicarbonato. Entonces ingresa sodio, ingresa bicarbonato. Entonces, si nosotros necesitamos sodio, miren cómo tiene que ingresar en el tubo proximal junto con el bicarbonato. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos allí? Entonces, él es filtrado con el bicarbonato para formar. Vemos aquí también qué es lo que sucede aquí. Vemos aquí que los protones, miren acá el protón que se secretó, se puede combinar con el bicarbonato y por acción de la anhidrasa carbónica formar CO2 más agua. Si tenemos CO2, este CO2 difunde fácilmente, es un gas, ¿no? Entonces difunde fácilmente la membrana que es lipídica, es una bicapa lipídica. Ingresa al epitelio del túbulo proximal. Este CO2 se combina con agua nuevamente y la anhidrasa carbónica lo transforma en protones y bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe, va hacia la sangre y el protón se elimina nuevamente. ¿Ok? Ya está, difundió en la célula, el CO2 se combinó, se vuelve a secretar el protón, se reabsorbe el bicarbonato junto con el sodio, listo, y habrá entonces otros mediadores. Por ejemplo, tenemos la glutamina, acá está la glutamina, que se va a metabolizar con el ion amonio, listo, y con bicarbonato. Glutamina, el ion amonio nos va a servir para un sistema antiport para sacar el ion amonio. En realidad está sacando protones allí también. Y el sodio ingresa. Al ingresar el sodio a la célula, luego para salir hacia los vasos sanguíneos, nuevamente sale junto con el bicarbonato y pasan hacia la sangre. Muy bien. Y finalmente el el ion amonio, se secreta como, ¿no? Se secreta ya sea solito los hidrogeniones o como ion amonio. Se secretan los hidrógenos, ¿no? El exceso de hidrogeniones en este caso. Ese es justo en el túbulo proximal.
¿Qué sucede? Les decía, la principal forma regular, porque eso es varía, y en el túbulo proximal sí va a darse ese efecto, pero acá, en las células intercaladas, lo que les decía, funcionan para regular las alteraciones del equilibrio ácido-base o las alteraciones cuando hay acidosis o alcalosis. Fíjense acá, cuando hay acidosis, importantísimo, cuando hay acidosis, participa, les decía, la célula intercalada tipo A. La célula intercalada tipo A responde cuando hay acidosis, ¿no? En túbulo colector y túbulo contorneo distal segunda parte, ¿sí? Entonces, en esto, ¿qué es lo que cuando hay acidosis, qué buscamos? Sacar el protón y reabsorber este bicarbonato junto con potasio, ¿sí? Tenemos entonces, ok, acidosis, acidemia, concentración, ¿no? De protones es alta. ¿Listo? Este se combina con el bicarbonato, en el medio, ¿listo? Transformándose en CO2. Como CO2 pasa tranquilamente la membrana basal del epitelio, de este túbulo colector, ingresa el CO2 y dentro de la célula nuevamente se combina con el agua y por acción de la anhidrasa carbónica, ¿no? Va finalmente a dar bicarbonato y protón, ¿sí? El bicarbonato se dirige a la membrana basal, como les decía, y sale. Puede salir solo, vemos acá que sale en un sistema antitransportador, ¿no? Para salir hacia el espacio intersticial y de ahí dirigirse hacia la sangre. En cambio, el protón puede salir a través de una bomba de protones, excreta la orina, o a través de una bomba protones-potasio. Ahí sale, es un sistema en vez de sodio-potasio, en este caso es protones-potasio, en el cual sale el protón hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo, e ingresa el potasio. Luego el potasio pasa por su canal de potasio y luego va a la sangre. Pero ¿qué pasa con el protón? Como les decía, se elimina en orina, ya sea por esta bomba de protones o por esta bomba de potasio-protones. ¿Ok? Tipo A. En las células tipo B, células intercaladas tipo B, funcionarán cuando hay una alcalosis, ¿sí? Una alcalosis. Muy bien. Entonces vamos a ver que al revés, aquí al revés, justo es al revés de la tipo A. La tipo B es justo al revés, en la cual se va a excretar, ¿no? El bicarbonato junto con el potasio se excretan y el protón es reabsorbido. ¿Ok? Entonces tenemos concentración de protones baja, concentración de protones baja. Entonces tenemos que pues en la célula el CO2, el dióxido de carbono, se combina por acción de la anhidrasa carbónica, nos dará bicarbonato y protones. El protón pasa por la bomba de protones o por la bomba protones-potasio. Ingresa. El potasio ingresó a la célula, el protón pasa hacia la sangre. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa con el potasio? El potasio sale por un canal de potasio. Y luego, ¿qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato por un sistema antiporte sale el bicarbonato hacia la luz del túbulo colector y el cloro ingresa a la célula. ¿Ok? Entonces, esto es en síntesis la labor de la célula intercalada tipo B, que es totalmente opuesta, ¿no? La ubicación con la célula tipo A. La tipo A excreta protones, la tipo B excreta bicarbonato. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuando hay alteraciones, si hay una acidosis, ojo, ¿no? Acá hay una diferencia entre acidosis metabólica y respiratoria. Cuando hay una acidosis respiratoria, ¿no? Se produce una hipoventilación y entonces la presión parcial de CO2 aumenta. Si la presión parcial de CO2 aumenta, el pH disminuye. Si hay lo contrario, alcalosis respiratoria, acá dice hipoventilación también, ¿no? Vamos a corregir por dónde está. Ya, ya, estamos bien.
O sea, la acidosis respiratoria es por hipoventilación y aumenta la presión parcial de CO2. La alcalosis es esto está mal, sería acá, corrijo, hiperventilación, disminuye la presión parcial de CO2 y aumenta el pH. ¿Listo? En la acidosis metabólica, que es ingreso de ácidos orgánicos, ¿no?, en la dieta o se producen en el metabolismo, como les indicaba al principio, aumentarán los protones y hay más protones, o sea, hay mayor concentración de protones más que la excreción. O sea, normalmente pues a través renal se elimina protones, pero si la cantidad de protones se aumenta, acumula en la sangre, provocando acidemia, es mayor que la excreción de protones, decimos que hay una acidosis metabólica, ya que el pH va a disminuir. ¿Sí? Eso es acidosis metabólica, ¿no? Producido por ácidos de la dieta o ácidos a partir del metabolismo, como les decía, el ácido láctico y los cetoácidos. ¿Ok? La alcalosis metabólica, ¿dónde está? Alcalosis metabólica se dará por pérdida de protones, por ejemplo, en vómitos excesivos. O sea, ¿no? Se vomita de forma excesiva y se pierde ahí bastante protones, incluido pues el ácido clorhídrico, ¿sí? O cuando hay una ingesta excesiva de antiácidos, ¿no? Entonces, estos antiácidos que contienen bicarbonato, pues también todos ellos harán aumentar el pH. ¿Ok? Entonces, aquí todo está bien, solamente hay una corrección aquí en lo que es hiperventilación. Ya está. Acá nuevamente, ¿qué es lo que sucede, ¿no?, con el trastorno y los mecanismos, ¿no? Ay, a ver. Cuando dice acá ley de acción de masas, para que no haya confusión, ay, acá, ya. El CO2 se combina con el agua, ¿no es cierto? Esa clásica. Luego, por acción de la anhidrasa carbónica, nos va a dar, bueno, ácido carbónico y luego nos da, este ácido carbónico se disocia porque es medio acuoso, nos da protones más bicarbonato, ¿ya? Y cuando yo me refiero a la ley de acción de masas es que se busque el equilibrio. O sea, si por ejemplo, se elimina mucho CO2 a través de la expiración, ¿no? A través del movimiento respiratorio de exhalar, si nosotros exhalamos mucho CO2, por la ley de equilibrio porque esto es reversible, ¿no? Por el equilibrio de la ley de acción de masas, al desplazarse este CO2, ¿qué va a pasar aquí? Entonces se elimina CO2 y como no tenemos más CO2, ¿qué es lo que pasa? Jala protones. Muchos de estos protones se combinan con con el bicarbonato, se produce el ácido carbónico, luego se produce CO2 y agua. Si ingresa, o sea, si se elimina mucho CO2, por la ley de acción de masa se va a jalar protones. Si ingresa mucho CO2, o sea, permanece mucho CO2 en nuestro organismo, por la ley de acción de masas, ¿sí?, se va a gastar muchos protones acá y entonces va a haber lo contrario, un exceso de protones, ¿no? ¿Sí? O sea, este CO2 se va a transformar que se combina con agua, perdón, y se va a transformar en protones y bicarbonato. Creo que ya les confundí. Vamos aquí un ratito mejor. Ok. Sí, eliminamos mucho CO2, les decía, jalamos protones, entonces gastamos protones y con eso conseguimos aumentar el pH. Pero, el otro color, ¿dónde es el otro color? Acá. Pero, si tenemos, no me deja pintar ya. Si ingresa mucho CO2, o sea, cuando hay mucho CO2, este CO2 se combina con el agua y va en este sentido. Y va a transformarse en muchos protones y bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa?
se acumulan los protones. Y al aumentar los protones, baja el pH. O sea, nos va a dar acidosis. Y cuando digo sube el pH, ¿qué será? Alcalosis. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la ley de acción de masa es por equilibrio, ¿no? Equilibrio. Entonces, ¿en qué sentido va la ecuación? Va a depender del gasto. Elimino mucho CO2, la ecuación va en este sentido. Si ingresa poco CO2, perdón, elimino mucho CO2. Si se acumula mucho CO2, la ecuación va en este sentido, acumulándose los protones. ¿Ok? Entonces, si hay una acidosis respiratoria, ¿sí? Acidosis respiratoria, no acidosis, o sea, pH bajo, ¿no es cierto? pH bajo. En la acidosis respiratoria va a aumentar la presión parcial de CO2 y por la ley de acción de masa, si hay mucho CO2, este se va a transformar en protones y en bicarbonato. Por lo tanto, también, si aumenta CO2, aumentan protones y aumenta bicarbonato. El bicarbonato es un amortiguador, se combina, no importa. Lo que importa es el bicarbonato. Entonces, frente a una acidosis respiratoria, voy a cambiarlo. Si aumenta CO2, aumenta protones. ¿Ok? En una alcalosis respiratoria, lo contrario, disminuye CO2, disminuye los protones. Bueno, también disminuye el bicarbonato, pero si el bicarbonato se combina, no hay problema. Aquí lo que es básico es la concentración de protones. Entonces, si baja el CO2, baja la concentración de protones, nos lleva a una alcalosis. En acidosis, sube el CO2, suben los protones. Luego está en una acidosis metabólica, los niveles de CO2 pueden ser normales o pueden estar bajos. El punto es que estos niveles de CO2 no es determinante, o sea, no es determinante para la acidosis metabólica. El punto es que aquí hay un exceso de ácidos orgánicos que contienen muchos protones y por eso el pH está bajo. ¿Ok? En la alcalosis metabólica, no importa mucho, puede estar normales los valores de la presión parcial de CO2 o pueden estar altos, no hay problema. El punto es que los niveles de protones están bajos y los niveles de bicarbonato están altos. ¿Ok? Están altos. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de acidosis, metabólica y respiratoria. La metabólica se puede regular rápidamente con procesos respiratorios y luego metabólicos. En cambio, la acidosis respiratoria o la alcalosis respiratoria es básico, es medular que baje esta acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria mediante procesos metabólicos, mediante la función renal. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Esto ya lo hemos resuelto. creo A que sí ver, está sí bien. te escucho. Hola. Comentario, pregunta. Doctora, ¿Se ¿y cómo nos entendió? podría poner eso así en el examen? Justo a eso voy. Vamos a ir a dos casitos en los cuales hay problemas, ya sea de acidosis y otro de alcalosis. ¿Ya? Justo en el tercer archivo, a ver, bajen por favor el tercer archivo. Resuelvo esto porque de una vez lo resuelvo hoy día para no olvidarnos, porque justo estamos hablando de pH. Y ya ustedes lo digieren en casa y si hay alguna pregunta me la hacen el lunes. Pero esto es importante. Bueno, aquí en el tercer archivo es importante. Bueno, acá lo primero del tercer archivo no es mucho, es algún
algunas cositas, otros aspectos, ¿no? De reabsorción de otros iones. Pero aquí lo importante, lo que quiero resaltar, bueno, esto ya hemos visto este caso, estos dos casitos para practicar qué es lo que pasa en una acidosis o una alcalosis. ¿Sí? Estos, vamos acá. Muy bien. Entonces quiero, no sé si ya la han bajado, podemos analizarlas. ¿Qué dicen? Doctora, creo que ese no está en el Teams. ¿Está en el Teams? A ver, ¿dónde es el Teams? Ya me perdí en el Teams ya un ratito, a ver, voy a ver. Ya, acá. Ah, se fue un ratito, vamos a cerrar esto. No quiero cerrar. Ya. Entonces, vamos a ver los files que he subido. Ah, no lo he subido. Ya, entonces, lo subo ahora mismo. Está el... Ay, 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 un ratito, vamos a... Ya está, ya llegó aquí. Ya le subí. A ver, bájenlo. ¿Ya está? Sigo compartiendo, ¿no? A J, hola, hola, sigo. Sí, doctora. Ya. J es una persona, dice, con dificultad respiratoria que presenta hipoventilación, acidemia, hipercapnia, ¿sí? Y aumento progresivo de bicarbonato plasmático durante 12 a 24 horas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las relaciones entre las variables? Entonces, les decía, primera relación, ¿no? Hipoventilación. Cuando decimos hipoventilación, la frecuencia respiratoria y la profundidad de la ventilación están disminuidos, ¿sí? Hipoventilación. Entonces, en la hipoventilación, ¿sí? Se elimina menos CO2, nos quedamos con CO2, se acumula CO2, ¿sí? Se acumula, o sea, hay más CO2, menos oxígeno, ¿sí? En la hipoventilación. Esta persona con tiene dificultad respiratoria, no es completa su ventilación, no hay el compliance correcto, o sea, no ingresa suficiente, ¿no? Oxígeno, hay poco oxígeno, la presión parcial de oxígeno disminuye y aumenta la presión parcial de CO2, ¿sí?
Mejor lo voy a poner presentando para poder hacer los garabatos. Ay, no, no se puede hacer los garabatos. Entonces, cuando hay hipoventilación, aumenta la presión parcial de CO2. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿dónde se fue? Acá. ¿Dónde está? Por la ley de acción de masas. Si yo tengo mucho CO2 se va a combinar con agua y la anhidrasa carbónica lo va a transformar ese CO2 más agua en protones y bicarbonato. Les decía que el bicarbonato no hay problema, no cambia mucho y es amortiguador, se combina con las otras sustancias. Pero entonces se va acumulando más protones. Hay más protones. ¿Listo? Entonces, hay hipoventilación, se acumula el CO2, aumenta la presión parcial de CO2 y este exceso de CO2, bueno, todo este CO2 se va combinando con ¿no? más agua, la anhidrasa carbónica lo transforma y obtenemos muchos protones en el plasma. ¿Qué se llama esa condición? ¿Qué tipo de condición sería? ¿Qué se llama? La hipoventilación. La hipoventilación. Ahí nos queda clara, hay hipoventilación, pero la hipoventilación, ¿qué causa que le pase el CO2? Aumenta o disminuye el CO2. El CO2. Aumento en el cuerpo. El CO2 aumenta. Ujú. Si aumenta el CO2, ¿qué hace aumentar a su vez el CO2? La acidemia. Aumenta los protones. Por lo tanto, ¿qué produce? Acidemia. Produce acidemia. ¿Ok? Un ratito, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar para poder hacer los garabatos correspondientes. No sé si me entienden con los garabatos. A ver. Ya, un ratito. Ya, ya está. Entonces, aquí, miren, ya podemos hacer los garabatos. Entonces, ¿qué nos dice? Dificultad respiratoria. Entonces, presenta hipoventilación. Entonces, les decía, la hipoventilación, ¿no? La persona ventila poco, menos de lo que debería, va a hacer que la presión del oxígeno, ¿qué va a pasar con la presión parcial de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Con poca Disminuye. ventilación, disminuye. ¿Listo? Te estoy escuchando Marjorie, ¿no? ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde está Juan? ¿Y qué pasa con la presión de CO2? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Aumenta. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, tenemos mucho CO2, les decía, mucho CO2, harto CO2, harto CO2. Mucho CO2 se va a combinar con agua, ¿cierto? Y por acción de la anhidrasa carbónica, vamos a obtener protones, protones más bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato. Como les digo, ya, es amortiguador, no hay problema. ¿Qué nos importa acá? Que aumenta por acción de más mucho CO2, va a haber mucho protón. ¿Listo? Entonces, lo que nos importa es que si se eleva el CO2,
se elevan los protones. ¿Cómo se llama esa condición? ¿Cómo se llama? En sangre hay muchos protones. ¿Qué se llama? Acidemia. Acidemia. Y este es un tipo de acidosis, ¿de qué tipo? Metabólica, respiratoria. Metabólica, respiratoria. ¿Qué tipo de acidosis es? ¿Qué tipo de Respiratoria. acidosis? Acidosis Respiratoria. respiratoria. Está bien. ¿Listo? Esa voz es de Luciana, de Marjorie. De Marjorie. ¿Y dónde se fueron? Está Luciana presente, está Marjorie presente. ¿Dónde está Griselda, Gabriela y Juan? Acá, doctor. Ya, entonces, a ver, ya, acá los voy a poner un ratito. ¿Dónde los pongo? No caben. Mucho bulto hacen ustedes. Ya, listo ahí. Entonces, siguiente relación. Hipoventilación, ¿no? Provoca esto, ¿sí? Esto que conocemos, el aumento de CO2, o sea, mucho CO2, ¿sí? Se conoce como hipocapnia, hipercapnia. Hipercapnia, ¿sí? Entonces, la hipoventilación produce harto CO2, o sea, hipercapnia. Por eso dice, ¿cómo son las relaciones? Ya, mucha hipoventilación aumenta, entonces produce hipercapnia. Y la hipercapnia aumenta muchos protones. Entonces, si hay muchos protones en sangre, eso se conoce como acidemia. ¿Sí? Acidemia. No sé ya qué dice ahí, acidemia. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí, doctora. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esa acidemia? A ver, dos cosas. Una situación rápida y una situación lenta. La respuesta rápida es que tenemos que regular. Bueno, la situación rápida no es muy eficiente, decimos, porque se supone que debe haber una hiperventilación, ¿no? Pero no eficiente. Lo principal que va a suceder es la regulación renal. ¿Qué va a hacer el riñón? La regulación renal. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a reabsorber el bicarbonato. Exacto, ¿no? Y si reabsorbe el bicarbonato, reabsorbemos entonces bicarbonato. ¿Sí? Esa voz es de Marjorie, ¿no? Sí, doctora. Ya. Si reabsorbemos bicarbonato, de esa manera vamos a paliar el problema. Creo que es un poco lento, como dice acá. Aumento progresivo de bicarbonato plasmático durante 12 a 24 horas, como reabsorbiendo bicarbonato. ¿De acuerdo? Reabsorbiendo bicarbonato. Acá está. ¿Dónde está el mouse? Ya, ahí. La reabsorción renal de bicarbonato. Miren aquí, el bicarbonato del 80% se reabsorbe en el túbulo proximal, 10 a 15% en el asa, de toda asa ascendente, la rama ascendente, y también 5 a 10% en la última parte. Esto es variable, ¿no? Mucho depende del estímulo. Aquí vemos el proceso en el cual el nivel proximal, ¿sí? Cómo se va a reabsorber, ¿no? El bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe, aquí está el bicarbonato. Tenemos el CO2, se combina, ¿no es cierto? Acá tenemos bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbe en un cotransporte con sodio y llega el bicarbonato a la sangre.
¿Ok? Ahí se reabsorbe bastante. Pero buena parte de la regulación es la última parte en lo que es el túbulo distal, ¿no? Túbulo distal y túbulo colector. Y allí también por las células intercaladas, pues lo que vamos a ver es mayor trabajo de un tipo de células. ¿Cuáles son las células que más van a trabajar? ¿Cuáles son las células que más van a trabajar? ¿Las intercaladas tipo A o las intercaladas tipo B? Si yo quiero reabsorber bicarbonato. Las intercaladas tipo A. Claro, porque intercaladas tipo A secretan protones y reabsorben bicarbonato. ¿Listo? Está respondido el primer caso. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿De quién fue esa última voz? Que esa sí, ahí sí no lo vi. Yo, doctora Luciana. De Luciana, ¿no? Ya está. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Griselda? ¿Dónde está Gabriela? Se han perdido. Entonces, aquí tenemos dos casos para trabajarlos. ¿Qué hora es? 2 y 11. Ya está. Vamos a trabajar un hito más, ¿les parece? ¿No? Para que nos alcance, ¿sí? Rapidito, pero tienen que ayudarme ustedes, ¿ah? Tienen que ayudarme, tienen que escuchar sus voces. Sobre todo de Juan, Gabriela, Griselda, no lo sé. Escuchan este segundo bloque. Ya, entonces dice, la persona presenta vómitos repetidos. Entonces dice, uy, entonces hay alcalemia, hay bicarbonato aumentado, volumen del leg está disminuido, la presión parcial CO2 aumentada, presión parcial de oxígeno disminuida, sistema renina-angiotensina está activado, la actividad simpática está aumentada, hay oliguria, reabsorción de sodio y bicarbonato en el túbulo proximal, esto está aumentado, y reabsorción de bicarbonato en el túbulo distal está aumentado también. Entonces, indique las relaciones entre las variables mencionadas y de qué manera puede el tratamiento contribuir a mantener la homeostasis. Ese es el de... Y no, este es el más cortito, ¿no? Pero bueno, espérense, acabamos de hacer uno de acidemia. Ya, entonces una alcalemia, sí, está bien, hagamos uno de alcalemia, ¿no? El del 2.2 se lo dejo para ustedes, ¿ya? Para la próxima clase. Entonces, este está bien que hagamos, sí. Este está bien, porque hemos hecho uno de acidemia, ahora uno de alcalemia. ¿Cómo son las relaciones? Entonces, ¿quién me cuenta? Vómitos repetidos, ¿cómo es la cosa? A ver qué relaciones han encontrado. ¿Dónde se me han perdido los alumnos? ¿Dónde se han metido? Ahí ya los encontré. Ya está, ya los encontré ustedes. Se me habían perdido. Ya. A ver, levante la mano, ¿quién quiere opinar?
Hola. Hola. Ah, ya, levantó la mano Griselda. No te vi más. Hoy día estoy ciega. Ya. Vamos, Griselda. Doctora, hace rato tampoco procesaba mi audio, pero le escribí por Teams, o sea, por el mensaje, para opinar sobre el otro tema. Y es que veo no funciona, no sé por qué. Ahora recién creo que ya se ha arreglado. Sobre Ah, este tema ahora, sobre este caso, la pérdida del ácido clorhídrico, lo que produce alcalemia, o sea, lo que produce vómitos y elimina el ácido gástrico, que provoca el aumento del pH sanguíneo, lo que produce alcalosis metabólica. Sí, doctora, ¿no? ya. Ok. Entonces, cuando hay vómitos, se pierde agua y electrolitos y también se pierde el ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Y Ajá, ácido clorhídrico se pierden varios protones, ¿no? Ujú. sí, doctora. Ya, se pierden muchos protones, esto genera un desbalance, provocando en el medio interno una alcalemia, Alcalosis metabólica. Al- alcalosis sí, del tipo alcalemia. Ajá, metabólica. Eso quería que aclares, ¿no? Decía uno, ajá, ¿es sí, doctora. alcalosis respiratoria o metabólica? Justo iba a preguntar, pero es Metabólica. metabólica. Ujú. Ujú. No es por exceso de consumo de bicarbonato, en este caso es por exceso de eliminación de protones, ¿no? Ya, ahí está bien. Listo. Entonces tenemos una alcalosis metabólica. Ok, ya ahí tenemos una relación. Los vómitos por eliminación de, sobre todo del HCl, provocarán una alcalosis. ¿Listo? ¿Qué otra relación podemos encontrar? Es una desgracia y aquí acaba, todo se acabó. Puede ser No. oliguria. Hay oliguria. ¿Pero por qué? Ajá. Claro, ahí dice que hay Es por oliguria. la ¿Por qué? disminución de la producción de la orina, ya que los riñones reducen la eliminación de la orina Los para riñones conservar, van a para eliminar conservar los líquidos. mucho líquido. O ¿Por sea, por qué? conservar líquidos, para conservar líquidos, los riñones reducen la eliminación de la orina. ¿Y por qué quieren controlar líquidos? No, líquidos, para que no se deshidrate más, o sea, para que no pierda más líquidos. Ah, ya, la persona se ha deshidratado porque dice vómitos repetidos, mucho está vomitando, ¿no? Entonces pierde mucho líquido. La persona ha perdido líquido, ha perdido volemia, se ha deshidratado. Y al deshidratarse, los riñones han optado por, ¿no? Disminuir la pérdida de agua a través de la orina. Entonces hay una oliguria. Y otra vez Griselda, ¿no? Sí, sí, doctor, otra vez yo. Ya. ¿Qué está haciendo Gabriela y Juan? ¿Qué más? ¿Qué mecanismos compensatorios se dan? Compañera, ya les he dado una pista por ahí, empezaron, ¿no? En un asunto de volumen, ¿no? A ver, se perdieron Gabriel y Juan, siguen vivas Luciana y Marjorie. Sí, Doctora, doctora. Juan habla, eh, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo he mencionado, menciónalo si quieres, no hemos dicho nada. porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar por o sea,
también, o sea, por la hipovolemia, y eso va a promover la recaptación de líquido. Obviamente, para poder retener líquido o sea, el equilibrio osmótico, algo así. Sea, quede en tu último sea. ¿Lo han escuchado que ha dicho Juan? Ya, nos dice se activa porque hay una hipovolemia, ¿no? Ya, la hipovolemia provocará que se active el sistema renina-angiotensina. Y eso es lo que provoca la oliguria, entonces, ¿no? Ujú. ¿Por qué se activa se aumenta o se activa valga la redundancia, actividad o la función simpática? ¿Qué tiene que ver el simpático en toda esta situación? Y los demás factores que ven allí, ¿no? Ok, el volumen de líquido extracelular está disminuido. ¿Y qué pasa ahí dice, a los mecanismos de ventilación? ¿Qué es lo que pasa? La presión parcial de O2 y oxígeno, ahí hay cambios. ¿Por qué? Vamos, ni más hacemos virtual, la siguiente hacemos todo presencial. Bueno, así una cuestión de salud y de urgencia. Pero a ver, escuchamos, Marjorie. Bueno, como hay una alcalemia, el sistema respiratorio como que va a tratar de compensar esa alcalosis y va a disminuir la ventilación. Entonces va a haber una hipoventilación y eso Por, va a provocar una retención de CO2 ya, y va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. claro. Ley de masa, si aumenta el CO2, ¿qué pasa con los protones? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Marjorie? ¿Qué pasa? Va a haber una pérdida de protones por los vómitos. Ya se perdieron, pero el mecanismo de respuesta. ¿Qué pasa si aumenta la presión parcial de CO2? Bueno, si aumenta el CO2, la respuesta compensatoria sería generar más protones. Claro, o sea, si aumenta la presión parcial, esa es la compensación. Aumentar, o sea, con hipoventilación. Aumenta el CO2 y el CO2, al aumentar en sangre, van a aumentar los protones, porque como hay mucho CO2, ese CO2 se deriva por la anhidrasa carbónica, se deriva a protones. Se producen protones, porque recuerden que el CO2 se combina con el agua y luego se produce ácido carbónico y luego al disociarse se produce bicarbonato y protones. Entonces, si aumenta el CO2, aumentan los protones en sangre. Ese es el mecanismo de compensación. Pero al otro lado dice, presión parcial de oxígeno está disminuida. Recuerden, nuestro organismo pues, puede provocar hipoventilación, pero esto no puede ser muy prolongado, tampoco puede ser muy marcado. ¿Por qué? Porque va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Está bien que disminuya, pero poco, no puede disminuir mucho, es peligroso porque nuestro organismo no puede quedarse sin oxígeno, no puede haber hipoxia o hipoxemia. Entonces, hasta cierto punto se disminuye, ¿sí? Pero luego en un proceso lento, quien tiene que tomar luego las riendas es el riñón.
el pulmón trabajó con su hipoventilación, como le digo, hasta cierto punto. Luego, lamentablemente, pues el vómito provocó deshidratación, provocó hipovolemia, y esta hipovolemia, ¿no? Se tuvo que menguar, activándose el sistema. Hay hipovolemia, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si está activo, se van a liberar, ¿no? Algunas hormonas. ¿Cuál de esas hormonas provoca aumento en la actividad simpática? Vamos, alumnos, vamos. Entonces, les decía, ¿no? El sistema renina-angiotensina se activó por la hipovolemia. Entonces, aquí dice que hay una actividad simpática aumentada. ¿Quién provocó el aumento de la actividad simpática? La adrenalina. El cortisol. ¿Y qué tiene que ver en todo este asunto? La adrenalina puede estar activando, ¿cierto? Pero ¿quién provoca? O sea, que allá en el centro cardiovascular, ¿no? Se ordene también que haya actividad simpática. ¿Qué hormonas de las que hemos estado mencionando hoy día hace esto? Vamos, alumnos. Vendría a ser la aldosterona también. ¿Segura que es la aldosterona? La Doctora, ¿no angiotensina podrá 2. ser la catecolaminas? Las catecolaminas son la noradrenalina, todo eso, ¿ya? Pero la noradrenalina, adrenalina son catecolaminas, ¿sí? Pero, claro, esos son los mediadores de la actividad simpática. Pero yo les decía, ¿quién activa a la actividad simpática? Y su compañera lo dijo, ¿quién dijo? Griselda, creo, o Marjorie. ¿Quién dijo angiotensina 2? Yo, Marjorie. Ya, María. entonces Marjorie nos dice, pues, sí, la angiotensina 2 por este sistema, al activarse el sistema renina-angiotensina, se activó y se produjo angiotensina 2. Este activa la actividad o la función simpática. ¿Para qué? Para que aumente la presión arterial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay actividad simpática, hay actividad del sistema renina-angiotensina. Esto provoca una oliguria, porque el sistema renina-angiotensina provoca ¿quién provoca la oliguria? ¿Quién provoca la oliguria en todo esto? La angiotensina. La angiotensina provoca oliguria. La aldosterona. La aldosterona, por reabsorción de sodio y reabsorción de agua. También podría provocar la angiotensina, no la angiotensina directamente, la angiotensina también activa a la ADH y la ADH sí provocaría oliguria, la ADH, ¿ya? A través de la angiotensina, ¿sí? Ok. Entonces, este, ¿qué es de Gabriela? No le escucho hace años. Bueno, entonces, ¿cuál sería la relación? ¿No? Por un lado, decimos, hay alcalemia metabólica, bicarbonato aumentado, ¿sí? Y nos dice, presión parcial de CO2 aumentada como respuesta a la hipoventilación y presión parcial de oxígeno también disminuye. Esa presión parcial de CO2 aumentada es una respuesta de compensación para disminuir aumentar los protones, ya que el bicarbonato estaba muy elevado. Ya está.
Luego, el otro efecto, tenemos un problema allí, que no contamos con el volumen de líquido extracelular está disminuido. Entonces, esto activa el sistema renin-angiotensina para, disminuir la pérdida, ¿no? A través de la orina, la pérdida de agua a través de la orina. Entonces, se activa la aldosterona reabsorbe sodio y agua. Muy bien, listo. Además, en el túbulo proximal ocurre que hay reabsorción de bicarbonato. Pero el bicarbonato, ¿cómo se reabsorbe? Yo les indicaba hace un momentito cómo se reabsorbe el bicarbonato, ¿no? En el túbulo proximal, el bicarbonato se reabsorbe junto con el sodio. Entonces, si se reabsorbe bicarbonato y sodio, nuevamente está ingresando sodio. Entonces tenemos un problema aquí, que hay mucho sodio. ¿Sí? Buscamos compensar, pero se reabsorbe sodio por el sistema renin-angiotensina y también se reabsorbe sodio por el sistema, ¿cómo se llama esto? Por este cotransporte con el bicarbonato en el túbulo proximal. ¿Listo? Hay reabsorción de bicarbonato en el túbulo distal. Sí, se aumenta la reabsorción. Y esto estimula la reabsorción de bicarbonato también, ¿no? Entonces tenemos un problema allí. Hay una alcalemia, pero se reabsorbe sodio y se reabsorbe bicarbonato. Nosotros no queremos que ambos se reabsorban, o sea, se sigue reabsorbiendo bicarbonato, pero hay una alcalemia, no queremos que siga aumentando el bicarbonato, ¿no? Obviamente después, para eliminar el exceso de bicarbonato, el riñón va a activar otro sistema, ¿no? En el túbulo distal, va a activar un grupo de células. ¿Cuáles son esas células para eliminar el bicarbonato? Las células intercaladas tipo B. Tipo B. Las de tipo B son las que van a eliminar, ¿no? Entonces, aquí creo que me he equivocado, no reabsorción, aquí es excreción, ¿no? Excreción de bicarbonato en el túbulo distal. ¿Sí? Aquí es excreción, no reabsorción. Aquí tengo que corregir, ¿no? Es excreción de bicarbonato en el túbulo distal aumentado porque las células intercaladas tipo B van a eliminar bicarbonato, ¿sí? Pero quiero darle una miradita. ¿Qué pasa en las células intercaladas tipo B? Esto estaba acá, no me acuerdo, está en el 2.2, ¿no? A ver acá. Quiero que miremos donde está la diapositiva de las de tipo B. Se fue acá, ¿no? No sé si estén mirando, a ver si alcanzamos a mirar acá. ¿Sí? Acá, cuando hay alcalosis, finalmente el riñón, ya aquí vemos que responde, buscando, reabsorbe protones por este lado y en la luz del túbulo colector va a excretar bicarbonato. Pero cuando se da este proceso, no solo se excreta bicarbonato, ¿qué se excreta también? ¿Qué se excreta también? ¿Qué más se ve que se está excretando además de bicarbonato? Potasio. Potasio. También se excreta potasio. Tenemos ahí un problema, ¿no? Secreción de potasio. Después acá, a nivel proximal, vemos que se reabsorbe bicarbonato y se reabsorbe sodio. Entonces vemos que hay una reabsorción de sodio. ¿Listo? ¿Qué más hemos visto? Bueno, que acá no lo hemos visto en También se diapositiva. puede, también sería cloro o tampoco, o no. ¿Dónde? ¿El cloro? ¿En O sea, dónde? además de potasio, cloro.
Ah, ¿aquí te refieres? Ajá. No, el cloro no se va, porque fíjate, les voy a presentar. Fíjate que el cloro es antiporte. O sea, sale el bicarbonato, ingresa el cloro. Ah, ya, ¿Te ya, fijas? doctora. Ajá. Ya. El problema es que ingresa el cloro también y el cloro se puede combinar con el sodio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí de este caso? Donde estamos regresando al caso. El problema es que había mucho subrayado, ya. El problema aquí de este caso, vamos a ver. Ya, ok. Tenemos pues que funciona la excreción de bicarbonato, el túbulo aumentado, pero lamentablemente hay una reabsorción de sodio y bicarbonato. Reabsorción. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este problema, no? Porque también se activó, o sea, había la necesidad, se activó el sistema renina-angiotensina, hubo reabsorción de sodio y agua, listo. Y cuando uno reabsorbe sodio y agua, se secreta potasio. Nuevamente acá, cuando se excreta bicarbonato, se secreta potasio. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Reabsorbiendo sodio y agua. Bueno, el agua no hay problema porque hay una hipovolemia, ¿sí? La actividad simpática aumentada, pues activa la hormona antidiurética, ya, está bien, porque queremos conservar volumen. Pero ¿qué nos está sobrando? Se está reabsorbiendo sodio, por un lado, y por otro lado se está excretando potasio. Entonces, en el tratamiento tenemos el problema de la alcalemia, ¿sí? La excreción de bicarbonato por el riñón va a durar tiempo, es un proceso lento que va a durar tiempo. Pero ¿qué sucede? Tenemos una urgencia aquí. Miren, ¿qué hay que hacer en el tratamiento? ¿Cuál es el problema? Que cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se secreta potasio. Y cuando se excreta bicarbonato en el túbulo distal, en la célula intercalada B, se secreta potasio. Entonces tenemos un exceso de sodio, poco de sodio, exceso de sodio, pero sobre todo se está perdiendo potasio. Entonces, en el tratamiento, lo que hay que hacer es hidratar, pero con carga electrolítica de potasio también, ¿de acuerdo? También la presencia del potasio va a ayudar también a neutralizar el exceso de sodio. Entonces, ¿qué queremos? Que esta persona se vuelva a hidratar, ¿sí? Queremos que la persona se hidrate, pero ¿qué sales le vamos a dar? Además de agua, sales de Doctora, potasio. ¿Cómo? doctora, le daríamos ¿Sí? entonces a 0,9% de solución salina de cloruro de sodio. Puede ser más baja, se le suele dar una solución con cloruro de potasio. O sea, en vez de cloruro de sodio, Porque le usted puedes ayer dar una dijo que solución. cuando tiene deshidratación severa, se le puede administrar a 0,9% Sí, de cloruro de sodio. sí, pero ¿qué pasa? A este caso tiene un problema que está bajo de potasio. Entonces tú puedes darle una solución isotónica, pero con potasio. Ah, O sea, ya, en vez lleno de de darle sodio, sodio, ¿no? Entonces, en sí, vez de sodio, cloruro de potasio sería. ajá, exacto. Sí, puedes hidratarlo, la solución, pero le darías con potasio, ¿ya? Entonces, por eso yo quería analizar con ustedes este caso clínico, porque está un poquito más complejo en el sentido que a pesar de que se va a reponer, o sea, el pH, la alcalosis, esta alcalemia se va a reponer, es un proceso lento, pero hay algo más urgente todavía, que hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Hidro porque no hay menos volemia y electrolítico porque se está perdiendo potasio. Entonces, lo que se hace, las decisiones que se toman es que también hay soluciones con potasio. Entonces, las soluciones, en este caso el agua, se va a combinar con sales de potasio, no de sodio.
sino de potasio para reponer esa pérdida de potasio, porque recuerden, hemos visto a lo largo de la clase de hoy día y la clase del día de ayer la importancia de este potasio, que no debe haber desequilibrio, ¿no? De este ion. Entonces, poco a poco se va a ir reponiendo y llegando, ¿no es cierto?, a un pH más neutro para evitar el problema de la alcademia, pero el tratamiento urgente para contribuir con la homeostasis el tratamiento es reponer el potasio y reponer el agua. Al reponer estos eventos, ya solo dejamos que poco a poco el riñón pueda reponer el pH a través de la excreción de bicarbonato, ¿sí? Buscando la excreción de bicarbonato. ¿De acuerdo? De modo que entre 12 a 24 horas ya debe estar restableciendo su pH. Pero en las horas inmediatas lo que hay que tratar es con estas sales de potasio y obviamente suero, ¿no? Agua con sales de potasio. ¿De acuerdo? Y listo. Ese sería el meollo, ¿no? De este asunto, de este caso. ¿De acuerdo? Y lo que quedaría por discutir, ustedes lo van a revisar, es el caso número 2, 2.2. ¿De acuerdo? Este lo revisan y lo comentan para el día lunes. ¿Sí? Para el día lunes. Muy bien. Bueno, entonces hemos terminado. Uy, mira la hora cómo se nos ha ido. Bueno, ya está bien, está bien. Total, me perdí como 10 minutos ya. Vamos a terminar entonces. Voy a calificar. Ustedes tienen los datos allí que está compartido. Y entonces espero que revisen este trabajo 2.2. Subo la última información para el día lunes y con eso pues avanza, ¿no? Termina el avance de la unidad 1. No se olviden el día martes subir sus archivos, ¿ya? De la unidad 2. O sea, doctora, tenemos que subir los PPTs para la exposición hasta el día martes o ¿No? solo lunes. Hasta el día martes. Para el martes, ya. De modo que ya tengo todo hasta el día, toda la información hasta el día martes para calificar sus archivos y califico su exposición el día miércoles. Y les tomo examen el día miércoles. ¿Sí?